La ecografía transrectal es el mejor método de imagen para el estadiaje local. En cambio, la ecografía abdominal es bastante limitada para visualizar este órgano. Puede ofrecer información sobre la afectación capsular y los órganos cercanos a la próstata, como recto o vejiga. El cáncer de próstata suele aparecer como nódulos hipoecogénicos. Esto permite dirigir la biopsia hacia las zonas más sospechosas. El TAC y la resonancia magnética tienen su principal papel en el estadiaje ganglionar y en la búsqueda de metástasis a distancia. Las primeras metástasis suelen afectar a los ganglios linfáticos regionales, extendiéndose después a hueso y luego a otros órganos. La gammagrafía ósea se emplea para la detección de metástasis óseas. Es más sensible que la radiología convencional y debe realizarse en todo paciente en quien se sospeche metástasis. Estas son más frecuentes cuanto más altos son el PSA y la clasificación de Gleason. Antes de someter al paciente a cirugía radical, es importante confirmar la no existencia de metástasis óseas o al menos realizar un TAC para excluir metástasis ganglionares, ya que en estos casos no estaría indicado el tratamiento quirúrgico. El diagnóstico definitivo se alcanza mediante la biopsia prostática. Lo ideal es que se realice por vía transrectal, guiada con ecografía. Estaría indicada en los siguientes casos: tacto rectal anormal, aumento de los marcadores tumorales, anomalías en las pruebas de imagen. La punción aspiración con aguja fina es una alternativa a la biopsia, con menos complicaciones. No obstante, presenta el inconveniente de no poder determinar el grado histológico o grado de Gleason. En el estadio T1A, que se diagnostica incidentalmente, la mortalidad por el tumor es extremadamente infrecuente, menos del 2% a los 5 años. Por ello, en pacientes mayores suele bastar con el seguimiento. Si el paciente es menor de 60 años, al tener mayor esperanza de vida, sí que podría plantearse el tratamiento quirúrgico o mediante radioterapia. Los estadios T1B y T1C se comportan de forma muy distinta. Si se dejan a su evolución natural, la mortalidad alcanza el 80%. Por ello estaría totalmente justificada la prostatectomía radical. El estadio T2A es la indicación más clara de cirugía radical. No obstante, hay que tener en cuenta que estos pacientes suelen ser mayores y tienen otras enfermedades asociadas. Los que tengan un alto riesgo quirúrgico se les puede ofrecer alternativas como la radioterapia o braquiterapia. Recuerda que en general la radioterapia se reserva como alternativa a la cirugía para tumores pequeños. En este caso los resultados son comparables. El estadio T2B también puede ser operado, aunque los resultados son inferiores que en el estadio anterior. Es frecuente que después de la cirugía, cuando se analiza la pieza quirúrgica en el laboratorio, el patólogo se da cuenta de que en realidad se trataba de un estadio 3. En el estadio T3A, la indicación quirúrgica es muy dudosa, así como el uso de radioterapia local. Solamente se plantea en pacientes jóvenes, que son una minoría. Lo más frecuente es que se les trate con terapia hormonal. A partir del estadio T3B, el tratamiento de elección es el hormonal. Esto se aplica a T3B, T4 y pacientes con ganglios positivos o metástasis a distancia. También sería una opción en pacientes muy ancianos y con pésimo estado general. La quimioterapia es poco eficaz en el cáncer de próstata, pero la hormonoterapia es mucho más eficaz. Como dijimos en la introducción, el cáncer de próstata es dependiente de hormonas sexuales. Este es el fundamento de la hormonoterapia. Si se consigue reducir el nivel androgénico, el paciente se beneficiaría. Esto puede conseguirse de formas diversas. El método más eficiente es la orquiectomía. Presenta el problema de que muchos pacientes no lo aceptan, pero es muy eficaz, pudiendo emplearse la compresión vertebral por metástasis. Los agonistas de la LH-RH son también una alternativa. Al principio del tratamiento producen una elevación de la testosterona, que luego disminuirá. Por este motivo, recuerda asociar siempre antiandrógenos al comienzo de esta terapia, como flutamida o acetato de
ciproterona. En el pasado se emplearon estrógenos y progestágenos, pero actualmente están en desuso. En pacientes con metástasis vertebrales, la compresión medular por el cáncer prostático es una posible forma de presentación. Constituye una urgencia importante y debe ser tratada con supresión androgénica o descompresión medular rápida, sea con cirugía o con radioterapia. Puede obtenerse un rápido descenso de los niveles de andrógenos mediante la castración quirúrgica o con fármacos. La complicación más importante de la prostatectomía radical es la impotencia, que aparece aproximadamente en la mitad de los pacientes. También es habitual la incontinencia urinaria, muy variable según las distintas series. La radioterapia no es en absoluto un tratamiento inocuo. Puede dañar los órganos cercanos a la próstata, produciendo consecuencias como la diarrea crónica, cistitis rádica, proctitis, etc. También puede emplearse, como hemos mencionado, en cuadros de compresión medular por metástasis vertebrales. En los pacientes que se someten a prostatectomía radical, se les debe hacer un seguimiento posterior midiendo el nivel de PSA. Cuando las cifras de PSA exceden los 0,4 Ng por mililitro, se considera recidiva bioquímica y debe hacernos sospechar la existencia de metástasis a distancia o al menos una recidiva local. Cuando el tratamiento es la radioterapia, los descensos de PSA van siendo paulatinos, a diferencia de la prostatectomía radical, hasta llegar a un valor mínimo y sostenido en el tiempo. Se considera la existencia de recidiva bioquímica cuando se constata la existencia de 3 elevaciones sucesivas a partir de ese valor de referencia. Carcinoma vesical. Introducción. El carcinoma vesical es el segundo cáncer urológico más frecuente. Afecta más a varones que a mujeres y a la raza blanca más que a la negra. Habitualmente se trata de personas mayores de unos 60 a 70 años. Desde el punto de vista histológico, la variedad más frecuente es el carcinoma urotelial o transicional, que supone más del 90%. Otras histologías mucho menos frecuentes son el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. El urotelio recubre el tracto urinario desde las papilas caliciales hasta la uretra prostática. Los tumores uroteliales pueden aparecer en cualquier región de las vías urinarias, pero los más frecuentes son los de vejiga, más del 90% del total. Les siguen en frecuencia los del tracto urinario superior, como los de pelvis renal, que solamente suponen un 5%. En el resto de las regiones, como la uretra, son extremadamente infrecuentes. El humo del tabaco es el principal factor de riesgo. No olvides que más de la mitad de estos tumores aparecen en fumadores. Está demostrado que su incidencia aumenta en proporción al consumo de tabaco. Otros factores implicados son las aminas aromáticas, presentes en las industrias textiles, químicas o del caucho. Algunos fármacos, como la ciclofosfamida, pueden producir toxicidad vesical. En el caso concreto de la ciclofosfamida es más frecuente que produzca una cistitis hemorrágica, pero también puede producir carcinomas uroteliales. El papel de los edulcorantes artificiales está en discusión. Existen trabajos que los relacionan con el carcinoma urotelial, pero no todos los autores están de acuerdo con esta asociación. En el caso concreto del carcinoma epidermoide, se ha relacionado con la infestación por Schistosoma haematobium. Recuerda que es especialmente frecuente en el norte de África, sobre todo en Egipto, como verás en una de las preguntas del test. Otros factores relacionados con este tipo de cáncer son las infecciones vesicales crónicas y los catéteres vesicales permanentes. El adenocarcinoma primario vesical es un tumor raro, aunque es el que se ha visto asociado a la extrofia vesical con mayor frecuencia. El 70% de los tumores vesicales se presentan como tumores papilares con escasa tendencia a la infiltración. Su crecimiento es hacia la luz de las vías vesicales. Habitualmente son tumores superficiales de bajo grado histológico. El problema clínico que suelen presentar es la recurrencia, que ocurre en más de la mitad de los casos.
Sin embargo, el pronóstico vital de estos pacientes es globalmente bueno, porque menos del 20% del total acabarán desarrollando un tumor infiltrante o metastásico. Otra posibilidad es el desarrollo de un carcinoma infiltrante. Estos suelen ser sólidos, tienden a la invasión en profundidad y a producir metástasis precoces, linfáticas o a distancia. El pronóstico es bastante sombrío, puesto que la mitad de estos pacientes desarrollarán metástasis independientemente del tratamiento. El tercer grupo que merece mención aparte es el carcinoma in situ. A pesar de encontrarse limitado al urotelio, está formado por células poco diferenciadas, con displasia severa. Tiene una alta tasa de recidiva y progresa hacia tumor infiltrante en el 50 a 75% de los casos, si se deja a su evolución natural. Este mal pronóstico le confiere un carácter completamente distinto al carcinoma in situ de otras regiones en las que se considera el estadio inicial de la enfermedad tumoral. El carcinoma in situ puede estar asociado a focos de carcinoma superficial, 26%, o infiltrante, 60%, o bien encontrarse de forma aislada, siendo generalmente multifocal, tanto en vejiga como en otros puntos del urotelio. La manifestación clínica más frecuente es la hematuria, macro o microscópica, presente en el 75% de los pacientes. Pueden aparecer síntomas irritativos, escozor, polaquiuria, tenesmo, en algunos pacientes de forma aislada o acompañando a la hematuria. El síndrome cistítico es especialmente frecuente en el carcinoma in situ, pero siempre deben descartarse otras causas, como la infección bacteriana o la litiasis. Con menor frecuencia el paciente consulta por dolor en flanco por obstrucción ureteral. También es posible el dolor pélvico o el edema en miembros inferiores que sugiere extensión linfática. La exploración física suele ser anodina, salvo en la enfermedad avanzada. La citología urinaria es una prueba muy sencilla y fiable. Debe ser realizada en todos los casos. Su sensibilidad depende del grado de diferenciación del tumor vesical, alcanzando el 75 a 100% en tumores de alto grado y carcinoma in situ. En el caso del carcinoma in situ, como método diagnóstico es más rentable que cualquier otra técnica. Por otra parte, la citología urinaria es muy útil para el seguimiento de los pacientes tratados con resección transuretral. En estos casos debe combinarse con la cistoscopia. En un 10% de los casos de cistoscopia, con citologías positivas, no se encuentra tumor en la vejiga. Esto puede ser debido a la presencia de carcinoma in situ o a un tumor en vías urinarias altas. No obstante, no necesariamente implicaría la presencia de una neoplasia maligna. También puede ser debido a factores que produzcan inflamación en la pared vesical, por ejemplo, radioterapia o la quimioterapia endovesical. La cistoscopia es fundamental para la evaluación del tumor vesical. Puede realizarse bajo anestesia local cuando existan dudas con las pruebas realizadas previamente. No obstante, si el diagnóstico de presunción es firme, se puede esperar a tener el paciente en quirófano bajo anestesia general o raquídea para practicarla. En caso de dudas sobre el tracto urinario superior, se recurrirá a la pielografía retrógrada en el momento de la cistoscopia. Entre las pruebas radiológicas destacan la ecografía y la urografía intravenosa. La ecografía ofrece una sensibilidad del 80%, pero es poco útil para diagnosticar neoplasias del tracto urinario superior. La urografía intravenosa puede sugerirnos la presencia de una neoplasia urotelial por la presencia de defectos de replección, que corresponderían al tumor o mediante signos indirectos. Estos pueden consistir en rigidez vesical, obstrucción de un uréter o desplazamiento de la vejiga, entre otros. La tomografía computerizada se utiliza para el estadiaje de la enfermedad infiltrante, ya que aporta información limitada sobre la infiltración tumoral. La resonancia magnética no aporta mayor información que esta técnica, aunque las imágenes que obtienen de la cúpula vesical son mejores gracias a sus cortes sagitales. Todo el proceso diagnóstico va encaminado a establecer si el tumor vesical es superficial o infiltrante.
El tratamiento varía radicalmente en función de esto. Los tumores superficiales son manejados mediante resección transuretral. En cambio, los infiltrantes precisarían cistectomía radical. El punto de referencia para la infiltración es la capa muscular. A partir de ahí, se considera que el tumor es infiltrante. Como dijimos, los tumores superficiales se tratan mediante resección transuretral. Dada la alta frecuencia de recidivas, la mayoría se tratan posteriormente con instilaciones endovesicales que disminuyan la aparición de nuevos tumores. Estas instilaciones pueden consistir en quimioterapia local o en la administración de BCG. Para los tumores infiltrantes, el tratamiento de elección es la cistectomía radical. La quimioterapia y la radioterapia no han demostrado mejorar la supervivencia como complemento de la cirugía. Tras la cistectomía, los uréteres son derivados a segmentos intestinales o a piel, aunque también pueden realizarse reservorios. La quimioterapia combinada se reserva para pacientes con enfermedad metastásica, alcanzándose respuestas completas en solo un 15 a 30% de los casos. La inmunoterapia endovesical con BCG, Bacilo Calmette Guerin, es sin duda más eficaz que la instilación de quimioterapia local. El porcentaje de recidivas desciende un 40% con BCG, mientras que los quimioterápicos solo descienden un 20%. Por ello, el tratamiento de elección del carcinoma in situ es el BCG. Sin embargo, no se usa como primera línea en el resto de los tumores vesicales. Esto se debe a que produce más complicaciones y efectos secundarios, como cistitis, síndrome febril e incluso sepsis por BCG. Por ello se reserva para los tumores de riesgo o con múltiples recidivas. Aproximadamente un 5% de los tumores de urotelio surgen entre los cálices y los orificios ureterales. En su etiología se encuentran implicados los mismos factores que para el carcinoma vesical. No obstante, aquí habría que mencionar aparte la nefropatía por analgésicos y la nefropatía de los Balcanes, que son factores de riesgo añadidos. En la mayoría de los casos se manifiesta como hematuria macroscópica. La segunda forma de presentación más frecuente es el dolor cólico por obstrucción ureteral. La sistemática diagnóstica es básicamente la misma que para el tumor vesical. En estos tumores, la citología urinaria aumenta su eficacia si se obtiene de forma selectiva, cateterizando el uréter del lado afectado. El tratamiento estándar es la nefroureterectomía total. Es preciso extirpar también un rodete vesical alrededor de la desembocadura del uréter. El motivo de añadir este gesto quirúrgico es la gran tendencia a la recidiva de este tipo de tumor. En caso de que se trate de tumores papilares, pequeños y no infiltrantes, puede plantearse un tratamiento conservador. Si se procede de esta manera, es importante un seguimiento estrecho posterior, por la tendencia a la recidiva que ya hemos mencionado. Tumores testiculares. Introducción. Los tumores testiculares son las neoplasias sólidas más frecuentes entre los 20 y 35 años. Presentan mayor incidencia a mayor desarrollo de la sociedad. También se ha documentado que son más frecuentes en la raza blanca que en el resto de la humanidad. La mayoría de ellos derivan de las células germinales, aunque en ocasiones son de otra estirpe, como por ejemplo los linfomas. Afortunadamente, la tasa de curación para estos tumores es superior al 90%, con un pronóstico muy distinto al de otros cánceres, como el de pulmón o el de páncreas. Los testículos no descendidos tienen mayor riesgo de desarrollar tumores. Esta probabilidad es aún mayor si la posición del teste es intraabdominal. Se ha comprobado que el testículo contralateral también tendría un aumento de riesgo, aunque su posición sea escrotal. Por estas razones, los testículos no descendidos deben descenderse, preferiblemente entre el primer y segundo año de edad, para facilitar su seguimiento. Una vez alcanzada la pubertad, ante un teste criptoquílico no descendido debe plantearse la extirpación. Estos testículos carecen de capacidad espermatogénica, pero tienen potencial cancerígeno. Pese a todo, algunos autores prefieren descenderlos a posición escrotal mientras sea posible y simplemente vigilarlos, porque pueden mantener su función endocrina.
Otros factores que pueden encontrarse relacionados son las hernias inguinales infantiles y la orquitis urliana, secundaria a parotiditis. También se sabe que aumentan el riesgo la exposición a radiaciones, las fuentes de calor, ciertos productos para teñido del cuero y la exposición a estrógenos intraútero durante el primer trimestre del embarazo. En el caso del cáncer testicular, el papel de la historia familiar como factor de riesgo ha sido muy debatido. Existen algunos autores que defienden esta idea y cada vez parece más aceptada. Sin embargo, debe quedar claro que es mucho menos importante que en otros cánceres, como puede ser el de mama. Aunque entre algunos pacientes tienen historia de traumatismo testicular, este supone el motivo por el que se descubre una masa escrotal y no su origen. Por tanto, los traumatismos testiculares no son un verdadero factor predisponente. La manifestación más frecuente del cáncer de testículo es como masa escrotal. Con mucha menor frecuencia, el motivo de consulta está originado por la presencia de metástasis ganglionares, masas supraclaviculares o abdominales, o efectos endocrinos, ginecomastia o pubertad precoz. Existe un pequeño número de pacientes que consultan con motivo de un cuadro de escroto agudo, pero no superan el 10% de los casos. La gran mayoría proceden de células germinales. Aunque el más frecuente es el seminoma, esto es muy variable en función de la edad. Por ejemplo, en pacientes mayores de 50 años, la histología más habitual es el linfoma testicular. Entre los 25 y los 40 años, el tumor más frecuente es el seminoma, mientras que en niños sería más lógico pensar en un tumor del seno endodérmico. A continuación vamos a analizar los aspectos más importantes de cada tipo de tumor testicular. El seminoma puede aumentar el tamaño testicular hasta 10 veces sin distorsionar su morfología. Ocasionalmente se presenta en localizaciones distintas al testículo, como en mediastino. Debes recordar un detalle muy importante: el seminoma puro no es productor de marcadores tumorales. Existe un pequeño porcentaje que asocia células de sincitio trofoblasto, pudiendo entonces elevar la beta HCG. Pero lo que más claro debe quedarte es lo siguiente: el seminoma no es capaz de producir alfa-fetoproteína. El carcinoma embrionario tiende a producir metástasis muy precozmente. A diferencia del seminoma, distorsiona más la forma del testículo, con formas irregulares y heterogéneas. Del tumor del seno endodérmico recuerda su tendencia a aparecer en la infancia, como hemos visto en la tabla anterior. El coriocarcinoma suele asociar metástasis a distancia en el momento del diagnóstico, siendo pequeño el tumor primario. Estas metástasis se producen por vía hematógena y suelen alcanzar el pulmón. Lo característico del teratoma es que se forma por al menos dos capas diferentes de células germinales: endodermo, mesodermo o ectodermo. En cuanto al teratocarcinoma, se define como un tumor de histología mixta. Se define como una combinación de teratoma y carcinoma embrionario. Más de la mitad de ellos incluso asocian áreas de seminoma, por lo que es posible que coexistan más de dos tipos histológicos en un solo tumor. Lo más importante del gonadoblastoma es su asociación a gónadas disgenéticas y a estados intersexuales. Histológicamente puede ser parecido al seminoma. Los tumores de células de Sertoli casi siempre son tumores de comportamiento benigno. Es excepcional que metastaticen. Se ha descrito asociación con el síndrome de Peutz-Jeghers. Los tumores de células de Leydig pueden mostrar cristaloides en el citoplasma de estas células. Igual que los de Sertoli, generalmente son benignos. En ocasiones son productores de hormonas, produciendo cuadros de pubertad precoz cuando producen testosterona. En otras ocasiones sintetizan estrógenos y producen feminización. El linfoma testicular suele corresponder a una masa testicular en un varón mayor de 50 años. Tras realizar la orquiectomía para el diagnóstico de certeza, el tratamiento no varía respecto a los linfomas habituales. La aparición de una masa indolora, sin signos inflamatorios y de larga evolución debe hacernos sospechar un tumor testicular.
Un elemento importante, tanto para su diagnóstico como para el seguimiento, son los marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, AFP, y fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, beta-HCG. La alfa-fetoproteína es sintetizada por células del saco vitelino. Por tanto, está presente en tumores de saco vitelino o del seno endodérmico, así como en los carcinomas embrionarios. Recuerda que el seminoma nunca produce alfa-fetoproteína. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la AFP es un marcador inespecífico y podríamos encontrarlo en otras muchas enfermedades, como el hepatocarcinoma. La fracción beta de la HCG es producida por las células del sincitiotrofoblasto, presentes en el coriocarcinoma. De forma ocasional puede encontrarse en algunos seminomas. En conjunto, el 70% de los tumores testiculares producen algún marcador. El 30% restante son negativos. Aparte de tener cierta utilidad diagnóstica, son más importantes para el seguimiento. Si persisten elevados después de la extirpación, significa que no todo el tumor se ha eliminado. La ecografía testicular es un método muy útil para distinguir las masas sólidas de las quísticas. También permite saber si es intratesticular o si es dependiente de anejos. Cuando los datos ecográficos son sugerentes de tumor, está indicada la exploración quirúrgica a través de una incisión inguinal. Si la exploración confirma la presencia de una masa, el testículo debe ser extirpado. Orquiectomía radical. La evaluación de la extensión tumoral se completará mediante un TAC tóraco-abdominal. De esta forma se sabrá si la enfermedad está limitada al testículo o si existe afectación fuera del mismo. El sistema de estadiaje utiliza múltiples variaciones, pero la clasificación más extendida es la que aquí te mostramos. Normalmente la existencia de un tumor testicular no plantea dudas diagnósticas. No obstante, existen una serie de patologías testiculares que pueden producir escroto agudo, pudiendo confundirse con el cáncer de testículo, ya que un 10% del total también debutan de esta manera. Para distinguirlos entre sí, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Las orquitis suelen presentarse con dolor intenso, enrojecimiento cutáneo, fiebre y a veces sintomatología miccional. En la exploración, la elevación del testículo disminuye el dolor. Esto se conoce como signo de PREN y es bastante típico. La mayoría de las orquitis en varones jóvenes son de transmisión sexual. En cambio, en mayores de 35 años son más frecuentes por enterobacterias como E. coli. La torsión testicular suele aparecer en la infancia o adolescencia. Consiste en un dolor de aparición brusca y signos cutáneos inflamatorios cada vez más evidentes según progresa el cuadro. El teste se encuentra horizontalizado. A veces incluso puede palparse la espiral del cordón torsionado. Al revés que en la orquitis, la elevación del testículo aumenta la sensación dolorosa. Hidrocele y espermatocele son dos cuadros que raramente se presentan de forma brusca y con dolor agudo. Son fáciles de distinguir del cáncer testicular simplemente por la exploración. No obstante, ante la duda, la ecografía los identifica fácilmente. El tratamiento del cáncer de testículo es complejo y hasta ahora no ha sido preguntado. Por ello, vamos a tratar de resumirlo en lo posible. En todos los casos se realiza orquiectomía por vía inguinal. El resto del tratamiento depende del tipo y del estadio. En tumores limitados al testículo, con estudio de extensión negativo, la opción más frecuente es añadir unos ciclos de quimioterapia. En el caso del seminoma, aprovechando que es muy radiosensible, la orquiectomía puede completarse solamente con radioterapia en vez de quimioterapia. No obstante, algunos autores son partidarios de limitar el tratamiento a la orquiectomía, con un seguimiento estrecho posterior, administrando después quimioterapia en caso de recidiva o metástasis, cuya respuesta suele ser muy buena. En tumores extendidos fuera del testículo, la opción más frecuente es completar la orquiectomía con quimioterapia, independientemente de si el tumor es un seminoma o no. Date cuenta de que en estadios avanzados, en el caso del seminoma, es preferible la quimioterapia, a pesar de que sea radiosensible. Disfunción eréctil.
Epidemiología. La disfunción eréctil es un tema cada vez más preguntado. Se define como la incapacidad persistente o recurrente para conseguir la suficiente rigidez del pene para una relación sexual satisfactoria. Para su diagnóstico no basta un problema de erección puntual. Se exige cierta duración para hablar de disfunción eréctil. Esta es variable según autores, pero en general se aceptan los 3 meses como criterio temporal. En España se estima que este problema afecta entre 1,5 y 2 millones de varones. La prevalencia de la disfunción eréctil va en aumento con la edad. En el estudio EDEM, Epidemiología de la disfunción eréctil masculina, se estudiaron más de 2.000 varones entre 25 y 70 años, encontrándose algún grado de disfunción eréctil aproximadamente en un 12%. No obstante, este dato es poco significativo por el amplio rango de edad de los participantes en el estudio. Considerando solamente varones entre 40 y 70 años, la prevalencia oscilaba el 50%. La disfunción eréctil puede deberse a multitud de causas, pero las más frecuentes son las vasculares, estando presentes en un 60 a 80% de los pacientes afectados. Hace algunos años se pensaba que el origen más frecuente obedecía a causas psicológicas, pero hoy sabemos que no es así. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos se sobreañade un componente psicológico, miedo a que el problema no se resuelva, temor a que vuelva a ocurrir, etc. Entre los factores de riesgo, el papel de la edad es muy importante, puesto que la morbilidad cardiovascular va en paralelo a ella. De todas formas, algunos trabajos han demostrado que la edad es un factor de riesgo independiente, es decir, mantiene su importancia en ausencia de otros factores, como los fármacos o las enfermedades cardiovasculares. La diabetes mellitus es la enfermedad endocrina más frecuente asociada a la disfunción eréctil. Tal es así que los diabéticos tienen un riesgo relativo de entre 3 y 4 veces de padecer esta enfermedad respecto a la población no diabética. Existen varios factores que justifican este aumento de riesgo. Mecanismos vasculares. La diabetes mellitus produce una arteriosclerosis más precoz, intensa y extensa que en pacientes sanos. Dislipemia. Los pacientes diabéticos suelen asociar un descenso de las lipoproteínas HDL. Esto implica que el riesgo cardiovascular aumente más aún. Neuropatía diabética. La diabetes mellitus es la causa más frecuente de disfunción del sistema nervioso autónomo. Dado que el parasimpático es el que se encarga de la erección, si se ve alterado puede comprometer la potencia sexual. La edad también es un factor importante, puesto que la diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente, suele aparecer en la segunda mitad de la vida. Existen otras enfermedades endocrinas que pueden manifestarse como disfunción eréctil, como la hiperprolactinemia o las muchas causas existentes de hipogonadismo. El tratamiento de la disfunción eréctil se estructura en 3 etapas. Si el primer escalón terapéutico fracasa, se recurre al siguiente, hasta llegar al último. El primer escalón lo constituyen los fármacos orales, como el sildenafilo y la apomorfina. El sildenafilo y otros fármacos del mismo grupo han adquirido gran importancia y difusión, y a continuación hablaremos de ellos con más detalle. En cuanto a la apomorfina, cabe destacar que es un agonista dopaminérgico que actúa a nivel central, desencadenando una erección. Como efecto secundario presenta el problema de producir vómitos. La segunda línea terapéutica la integran los fármacos inyectables que se inocularían directamente en los cuerpos cavernosos. Para ello se emplean sustancias vasodilatadoras como el aprostadil, la papaverina o la fentolamina. Por último, si todo lo anterior ha fracasado, existe la posibilidad de la cirugía revascularizadora o las prótesis de pene, cuyo éxito es muy variable en función de cada paciente. El citrato de sildenafilo es actualmente el tratamiento de elección de la disfunción eréctil. Recientemente han aparecido otros fármacos similares en cuanto a su indicación y mecanismo de acción, como el tadalafilo y el vardenafilo. Estos fármacos inhiben una enzima llamada fosfodiesterasa tipo 5, lo que consigue es que se libere una mayor cantidad de óxido nítrico,
sustancia vasodilatadora, a nivel de los cuerpos cavernosos. El óxido nítrico es el principal neurotransmisor de la erección. Para que este fármaco sea eficaz, es preciso que exista estimulación y deseo sexual. De lo contrario, carece de efecto. Existen algunas situaciones en las que estaría contraindicado y es muy importante tenerlas en cuenta, pues han sido preguntadas durante las últimas convocatorias. No se puede administrar junto con nitratos ni con fármacos donadores de óxido nítrico. Podría acumularse una cantidad excesiva de esta sustancia, hipotensando al paciente y produciendo a nivel cardíaco una isquemia mayor de la que ya padecía. No debe emplearse en pacientes en los que se desaconseja la actividad sexual, como en la angina inestable, infarto reciente o insuficiencia cardíaca.